Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a esta conferencia sobre autocuidado y ayurveda en la edad del espíritu. Soy Pamela Frank y nosotros ya nos conocemos, me han visto a lo largo de esta cumbre acompañando a otros expositores y expositoras en sus conferencias sobre tantas temáticas que ustedes saben hemos integrado en este gran proyecto colaborativo. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes desde un lugar un poco distinto. Vengo a representar a Sabia Escuela de Saberes, otro de nuestros grandes llamados proyectos en el cual creamos un espacio para poder facilitar procesos de autoconocimiento y transformación personal, sanación, de la mano de muchas disciplinas o saberes, la gran parte orientales, ancestrales, muchos también más bien del mundo occidental moderno, como Ayurveda, como yoga, meditación, mindfulness, terapias cuánticas, energéticas, entre otros. Ustedes, bueno, en la página de organizadoras pueden conocer más sobre este espacio si les interesa. Bueno, lo primero es contarles qué es Ayurveda. Ayurveda es un sistema de medicina, de hecho el sistema de medicina más antiguo del mundo. Se cree que tiene entre 3.000 y hasta 6.000 años de antigüedad, lo que transforma a Ayurveda en una medicina realmente tradicional, de tradición, ¿cierto? Que se ha ido compartiendo por cientos y cientos de generaciones. Y Ayurveda muchas veces es traducido de manera un poco literal como la ciencia de la vida, pues Ayurveda está compuesto por las palabras en sánscrito ayus o ayu y veda, que significan respectivamente vida, flujo de conciencia y conocimiento o ciencias. Entonces esta gran ciencia de la vida lo que nos propone es un sistema médico muy particular, porque no es como los sistemas de medicina que utilizamos en la actualidad, que se centra solo en el tratamiento o potencialmente prevención de la enfermedad del cuerpo físico, sino más bien Ayurveda lo que nos ofrece es un sistema para poder en el fondo aprender a vivir con nuestra propia naturaleza y con la naturaleza que nos rodea de la manera más armónica posible. Ayurveda entonces comprende que la salud va mucho más allá de la ausencia de enfermedad. Nosotros podemos no tener enfermedad alguna, pero si no estamos viviendo de acuerdo a nuestra naturaleza, ya voy a entrar en ese concepto en un instante, entonces van a haber aspectos de nosotros mismos que no van a estar desarrollándose plenamente o nosotros no nos vamos a sentir completamente en bienestar. Entonces, esta toma de conciencia respecto a quiénes nosotros somos en nuestro cuerpo material, físico, pero también en otras dimensiones, emocional, mental y espiritual, y la toma de conciencia respecto a que nosotros estamos insertos en un espacio del cual no solo somos parte, sino que somos eso, la naturaleza, ¿cierto? Los otros seres vivos y personas con las cuales convivimos en esta vida, en el planeta. En la medida que nosotros vamos entonces integrando estas conciencias, vamos siendo capaces de vivir una vida más armónica, insisto, y más de acuerdo a los ritmos de la naturaleza. En Ayurveda, esencialmente lo que nosotros hacemos es estudiar las leyes del universo y de la naturaleza, y a través de la observación de las transformaciones, de las acciones, de los cambios, de los patrones y los ciclos que ocurren allá afuera en la naturaleza, desde el brote o florecimiento de una planta hasta que se desarrolla y eventualmente perece y vuelve a la tierra. De la observación de eso que está ocurriendo allá afuera, nosotros también podemos ir conociéndonos, reconociéndonos dentro. Entonces, es justamente esta invitación a estar muy atentos y atentas con lo que la naturaleza y el universo nos está proponiendo de manera cotidiana, en cada instante, para que a través de esa observación nosotros podamos también empezar a conocernos en nuestras dimensiones más profundas, en nuestras capas más internas, de manera mucho más completa. En Ayurveda entonces también, como para poder hacer una breve introducción, ¿cierto?, de este mundo, en general cuando nosotros pensamos en salud estamos mucho menos preocupados de las estructuras que componen, por ejemplo, nuestro cuerpo físico, nuestros tejidos, nuestros órganos, etcétera, sino que hay un foco mucho más fuerte puesto en aquellas energías, como lo describe Ayurveda, ya vamos a entrar en eso en un instante,
que operan estas estructuras o que operan nuestros procesos fisiológicos, nuestros pensamientos y en el fondo todo lo que compone este ser o este sistema mente, cuerpo, espíritu. Una de las teorías más hermosas y simples también de la Ayurveda es la teoría de los 5 elementos, la teoría de los Panchamahabhutas en sánscrito, este idioma tan antiguo en el cual fue sistematizado todo el conocimiento de la Ayurveda. Ayurveda propone que nosotros, como seres sintientes, vivos, que formamos parte de este universo, estamos conformados por 5 elementos o estructuras que compartimos con todo el resto de los seres que forman parte de este universo, como los minerales, como las plantas, como los animales. No somos distintos de ellos, todos nosotros conservamos una estructura de base que son estos 5 elementos. ¿Cuáles elementos? El agua, la tierra, el fuego, el aire y el éter. El éter es el elemento más difícil de todos a veces de poder comprender, porque justamente el éter es como el gran espacio vacío, es aquel espacio que existe entre las partículas visibles, ¿cierto? O partículas que nosotros podemos percibir a través de nuestros órganos sensoriales. Este es un gran espacio cuántico, si quisiéramos denominarlo así hoy día. Y entonces se describe en términos de la falta de sus cualidades. No es frío, no es caliente, no es seco, no es pesado, no es nada que nosotros podamos comprender, porque es una conciencia suprema universal, invisible, imperceptible, pero que sabemos es necesaria para poder sostener todo el resto de los procesos de la vida. Los otros elementos sí que los conocemos, ¿cierto? Sabemos que el fuego quema, sabemos que el agua moja, la tierra también la conocemos y también el aire. Entonces lo bonito es que Ayurveda, este gran sistema médico, describe todos los procesos de salud, de enfermedad, de generación y de destrucción de la vida también en el resto del planeta a partir de estos elementos. Y como nosotros entendemos, hemos vivido, experimentado estos elementos, en la medida que nos vamos interiorizando con sus cualidades, podemos empezar a comprender la vida entera, descrita a partir de estos 5 elementos, de una manera muy intuitiva, porque, insisto, nosotros hemos tenido contacto directo y comprendemos qué es fuego, qué es aire, qué es agua, etc. ¿Bien? Entonces, Ayurveda propone que todos nosotros, personas, hombres, mujeres, estamos compuestos por estos 5 elementos en cantidades únicas e irrepetibles. Entonces, van a haber personas que van a tener más del elemento fuego, por ejemplo, en esta estructura o en este sistema mente, cuerpo, espíritu, porque entendemos que somos mucho más que un cuerpo material, sino que tenemos estas otras dimensiones del ser también. Y cada uno entonces de nosotros va a manifestar en mayor o menor proporción estos distintos elementos. Se decía antes, una persona con más fuego va a ser distinta a una persona que tiene más agua en su constitución, en esta estructura sistémica. Ahora, Ayurveda plantea que estos elementos en sí mismos es como que, a pesar de que tienen sus cualidades y que nosotros podemos entender cómo se manifiestan cada uno de estos elementos en la Tierra, adquieren una fuerza o una inteligencia especial, una condensación inteligente cuando se combinan entre sí. Cuando se combina el elemento aire con el elemento éter, se constituye la fuerza biológica o la inteligencia llamada Vata. Cuando el elemento fuego se combina con un poquito de agua, pero principalmente fuego, se constituye la fuerza biológica o la inteligencia Pita. Y por último, la energía, inteligencia, fuerza Kapha es producto de la combinación de los elementos tierra y agua. Vata, Pitta y Kapha es lo que se conoce como los doshas. E insisto que son principios o fuerzas que van a regir todo lo que es en el cuerpo humano, rigen su fisiología, por ejemplo, cómo funciona nuestra digestión, nuestra sudoración, todos los procesos de transformación metabólica, etcétera, de nuestro organismo. También van a regular cómo se ve nuestro cuerpo físico, si tenemos la piel de tal o cual manera, los dedos si son más largos, más cortos, los huesos, el pelo. Ayurveda observa todo eso, y también cómo funciona esencialmente de manera espontánea
nuestra mente cuando estamos sometidos especialmente a estímulos externos. ¿Qué es lo que espontáneamente emerge de mí, por ejemplo, cuando estoy ante una situación de estrés? Tiendo a enojarme un poco, como sería la respuesta espontánea de una persona que tiene más fuego en su sistema, o tiendo más bien a salir corriendo, a querer retirarme de la situación que me estresa, que es muy propio de una persona que tiene más más dosha vata en su constitución, como buen aire, en el fondo quiere moverse rápidamente y alejarse de las situaciones incómodas, o voy a tender a paralizarme, por ejemplo, lo que le ocurriría a una persona que tiene una constitución más kapha predominante. ¿Ya? Ahora, lo interesante entonces es comprender de manera muy rápida que todos nosotros tenemos constituciones o biotipos individuales, únicos e irrepetibles y son descritos en función de estos tres doshas. Una persona puede ser principalmente vata o puede ser vata pita cuando hay dos doshas que se manifiestan con más fuerza, puede ser kapha pita o kapha, todas las combinaciones de los doshas, ¿sí? ¿Por qué es importante saber esto? Porque en el fondo Ayurveda, después cuando nosotros vamos profundizando en este mundo mucho más, empezamos a adoptar recomendaciones y pautas de vida que están pensadas específicamente para cada uno de esos biotipos. Pero este no va a ser el foco de esta conferencia porque quiero poder entregarles algunas herramientas que sean más generales y que les sirvan para poder acompañar esta etapa de vida en particular, más que cada uno de los biotipos específicos. Pero sí quiero darles ese contexto en el fondo para que entiendan un poco cuál es la propuesta o la mirada que tiene Ayurveda. ¿Ya? Entonces, estos doshas o fuerzas biológicas son, insisto, los que van a estar regulando todos estos procesos fisiológicos, biológicos, de pensamiento, etcétera, y son también aquellas inteligencias o fuerzas que nosotros vamos a comprender, estudiar y observar allá afuera para entrar en contacto con todas las transformaciones que están ocurriendo fuera de nuestro cuerpo también, como los cambios del día y la noche, como los cambios estacionales, como el nacimiento, como la muerte. Nosotros podríamos comprender la vida entera a través de la comprensión de estos tres doshas o fuerzas fundamentales de la vida. Entonces, este contexto y este marco es lo que nos va a poder ayudar a mirar lo que les voy a presentar a continuación respecto a la tercera etapa de la vida, como la comprende Ayurveda, edad del espíritu. Ayurveda entonces plantea que estos tres doshas son aquellos que van a estar rigiendo todo lo que es la vida completa, y hay grandes ciclos o estaciones de la naturaleza que son especialmente importantes porque están movilizando estas energías basales, estas energías inteligentes en el entorno, y a partir del intercambio que nosotros tenemos con ese movimiento que está ocurriendo allá afuera y el movimiento que está ocurriendo aquí dentro, es que nosotros esencialmente podemos mantener nuestra salud o no, o podemos experimentar el deterioro de la salud. Porque nosotros, la invitación que hace Ayurveda es que podamos, ojalá siempre, mantenernos sincronizados de manera proactiva con los ritmos de la naturaleza, con los movimientos de esos doshas allá afuera, para mantenernos siempre sanos o sanas. Entonces, para poner esto como en un ejemplo muy concreto, cuando allá afuera comienza a hacer frío, ¿cierto? Que es en el fondo una acumulación, se dice, del dosha vata, que rige la cualidad del movimiento, del aire, de lo frío, de lo seco. En invierno, por ejemplo, ese movimiento externo de frío hace que nosotros naturalmente queramos responder a ese estímulo, por ejemplo, abrigándonos, ¿cierto? O por ejemplo, sintiéndonos más inclinados a tomar alimentos que son más calentitos, que nos hacen generar como calor interno. Esa es una respuesta muy natural que nosotros tenemos para sintonizarnos o sincronizarnos con los ritmos de la naturaleza y en el fondo compensar esa influencia externa de frío generando calor interno a través de alimentos u otros recursos para poder mantener nuestro equilibrio, no congelarnos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, este criterio es el más importante de todos desde la mirada de la Ayurveda, que nosotros siempre podamos ir operando desde estas cualidades opuestas para restablecer nuestro equilibrio interno.
Ahora, hay algunos ciclos o estaciones de la naturaleza que son especialmente importantes porque tienen un efecto sobre nuestra matriz interna de equilibrio muy, muy poderoso. Y todos los hemos vivido alguna vez. Es distinto, por ejemplo, cuando nosotros a veces tenemos que tener alguna actividad de noche y nos acostamos tarde, por decir algo, ¿cierto? Y nos quedamos dormidos súper, súper tarde, y aun cuando a las 2 o 3 de la mañana nos acostemos a dormir y logremos dormir 8 o 10 horas, al despertar nos sentimos con una cualidad, con una sensación distinta a lo que sentiríamos si nosotros estuviéramos durmiendo durante el día. Y Ayurveda plantea que esto es así porque el día y la noche tienen estructuras, tienen patrones, tienen energías que son muy distintas. Y en la medida en que nosotros comenzamos a comprenderlos y aprovecharlos, nuestro sistema también empieza a estar más fortalecido, más empoderado, más saludable. Entonces, día y noche es una estación fundamental que nosotros aprendemos a convivir, a relacionarnos con este ciclo. El segundo ciclo importante son las estaciones del año. Por supuesto que nosotros debiéramos adoptar conductas o formas de alimentarnos, pautas de estilo de vida distintas cuando estamos en la estación invierno versus cuando estamos en la estación verano. Es algo que también nosotros seguramente hemos vivido. En el caso de las mujeres, muy importante también, previo a la menopausia, por supuesto, poder sintonizarnos con nuestros ciclos menstruales, pero aquí en negrita, muy resaltado, se encuentra un ciclo particular sobre el cual quiero detenerme hoy día, que son las etapas de la vida. Entonces, esto es algo que aplica para hombres y mujeres, solo seleccioné esta fotografía porque es muy hermosa para representar las etapas de la vida en el ciclo de una mujer. Ayurveda plantea que estos grandes doshas, vata, pitta, kapha, fuerzas o inteligencias, también nos permiten dividir, organizar la etapa de vida de una persona. Entonces, en los primeros años de vida, la fuerza que está operando ahí con más predominancia, independientemente de cuál sea mi biotipo original, esta constitución que yo les decía, siempre va a haber operando con mayor intensidad la fuerza de kapha para todas las personas. Y el foco, por ende, si después uno quisiera entrar en más detalle qué representa kapha pitta vata, pero en términos generales les adelanto que es en el fondo una energía que va a estar regulando todos los procesos de construcción, de formación, de estabilización del cuerpo, sobre todo físico. Entonces, en los primeros años de vida, Ayurveda plantea que todas nuestras fuerzas biológicas, inteligencia, están destinadas principalmente a asegurar un desarrollo óptimo del cuerpo. Y eso es algo que, cuerpo físico, y eso es algo que parece bastante razonable, porque si uno piensa en un niño o una niña pequeña, esencialmente todo lo que está ocurriendo con esa persona es la transformación total de su estructura corporal física, pasar de ser un bebé muy pequeñito a un ser, ¿cierto?, sumamente complejo, con un montón de dimensiones físicas en primer lugar, en un periodo corto, en un periodo de tiempo muy, muy corto. Entonces el foco aquí está puesto en poder alimentarse bien, en asegurar que los tejidos, que los órganos se desarrollen de manera sana, de manera adecuada. Y todos los primeros años de vida es natural que toda nuestra energía interna se movilice y se focalice en ese propósito: optimizar el desarrollo de nuestro cuerpo físico. La segunda etapa de vida se conoce como la edad de vida, la etapa de vida Pitta. Está representado por esta mujer joven, ¿cierto? Que en el caso de las mujeres es una etapa que se activa desde la menarquia y finaliza junto con la menopausia. En el caso de los hombres más bien se plantea en términos de edades, cuando se termina la preadolescencia y entramos a la adolescencia, más allá de si hay algún comportamiento o un hito biológico como único, es como más bien la experiencia del hombre que entra ahora a la adolescencia, puede ser a veces algunos años posteriores, por ejemplo a los 18 años, entramos a la edad de Pitta. Y en esta etapa, nuestras energías internas y toda nuestra fortaleza y nuestra energía disponible se moviliza en la optimización, por llamarlo de alguna manera, en el impulso, en el desarrollo de nuestro cuerpo mental.
en nuestras facultades que nos permiten habitar este planeta Tierra y ser personas que contribuimos a través del trabajo, a través de la conformación de una familia, por ejemplo, y el cuidado de otros seres pequeños, por ejemplo, si es que decidimos ser padres o madres, pero esencialmente es una etapa de vida donde nosotros estamos un poco más focalizados en el quehacer. Ya salimos de la primera etapa donde nosotros nos concentramos en la creación de un cuerpo físico que nos puede sostener para luego tener un impacto en el mundo, para poder contribuir, para poder trabajar, para poder pensar, crear cosas, inventar, tener ideas y en el fondo dejar nuestra huella, nuestro sello energético y material en esta tierra. Y por último, la tercera etapa de vida, y aquí es donde me quiero poder detener con mucho más énfasis, la edad o la etapa de vida bata. En el caso de las mujeres, como les decía, es una etapa que se activa junto con la menopausia y en los hombres suele ser una etapa que se activa entre los 65 y 70 años, pero es sobre todo un tránsito que es muy difícil describir como a los 65, más bien es una experiencia interna donde el hombre y la mujer sienten que están entrando a un nuevo ciclo de vida. Este nuevo ciclo, etapa de vida bata, es una etapa donde todas las energías disponibles internas, toda nuestra capacidad física, mental, espiritual, se movilizan en la dirección de potenciar que nuestro cuerpo espiritual pueda por fin desplegarse. Y sobre esto entonces es que quiero ahora profundizar. La edad bata o etapa de vida bata es arquetípicamente descrita como la etapa de vida en el bosque, porque se piensa que en esta etapa de vida, Ayurveda, algo que ha observado por tantos miles de años, es cuando nosotros, mujeres y hombres, por fin tenemos la oportunidad de salirnos un poco de la lógica de sostén, de nutrición de nuestro cuerpo físico que vivimos en la infancia, salimos también y trascendemos también toda la agitación y desafíos mentales que nos ofrece la edad pita, para entrar por fin en una comprensión de nuestra vida que trasciende el cuerpo-mente para poder abrirnos a la posibilidad de una conciencia mucho menos limitada y mucho más amplia, que es la conciencia del espíritu. Nuestras fuerzas, como decían antes, se movilizan naturalmente hacia el interior para poder en el fondo entrar en contacto con esa dimensión espiritual, y aquí, si es que nosotros queremos, podemos incluso de manera como súper concreta, literalmente retirarnos a la vida en el bosque, para poder tener todas nuestras energías, nuestros tiempos y recursos disponibles para poder tener esa experiencia donde estoy yo conmigo misma, conmigo mismo, en contacto con esa dimensión espiritual, con ese ser intangible que por fin en esta etapa de vida tengo oportunidad de tocar, de sentir, de experimentar. Ahora, por supuesto que no es un camino forzado, no es necesario que nosotros nos retiremos como efectivamente, ¿cierto?, a la montaña y que nos retiremos de la vida y que nunca más compartamos con nadie. Eso no tiene por qué ser así, es más bien como una imagen simbólica respecto a cómo nosotros ojalá en la tercera etapa de vida pudiésemos vivirla, para que no nos perdamos la oportunidad de tener esa conexión con nuestro ser espiritual. Pero muchas personas también deciden quedarse no en el bosque, sino que deciden quedarse en su entorno habitual para poder también compartir experiencias, ¿cierto? Aprendizajes, trayectorias, en el fondo tomas de conciencia respecto a todo lo que hemos ido aprendiendo durante la vida. Dado que ahora somos personas mayores, podemos entrar en ese espacio y compartir desde una experiencia que ninguna otra persona puede compartir más joven. Pero lo importante sí es que si vamos a hacer eso y vamos a sostener un rol un poco más activo hacia afuera, que lo hagamos desde un lugar donde nosotros podamos
tomar distancia de nuestro cuerpo-mente, donde salgamos de la vanidad del cuerpo en el fondo, y que siempre, aun si estamos compartiendo con otros, el foco esté puesto en el cultivo del espíritu, alejados del ego en el fondo, o de esta idea de que nosotros somos solo un cuerpo-mente, o del ensimismamiento con lo que aparentemente somos, que, insisto, creemos es cuerpo-mente. Las miradas orientales, las disciplinas orientales siempre nos recalcan tanto, no es así. Y la tercera etapa de vida, la edad de Vata, es una edad donde eso pareciera comenzar a decantarse con mucha mayor facilidad, porque por fin estamos un poco menos exigidos mentalmente, no hay tanta agitación, no hay tanto por hacer en la casa, ya no hay niños a lo mejor que criar, entonces tenemos esa oportunidad para ir hacia adentro y nutrirnos desde esa experiencia. En esta edad también, de manera muy obvia, ¿cierto? Comienza, Ayurveda lo plantea en estos términos, un deterioro del cuerpo físico, este cuerpo que fuimos cultivando, nutriendo en la primera etapa, hasta cierto punto, digo hasta cierto punto, eso es con un asterisco, porque no tiene que ser un deterioro que me impide avanzar con mi vida del cuerpo también mental, y esto ocurre justamente para que nosotros podamos desprendernos, liberarnos, hacernos el trabajo más ligero, sin cuerpo, sin mente, para poder volver a la fuente, poder unirnos con la conciencia universal. Algunos pensarán en Dios, diosa, el gran espíritu, una inteligencia, pero es esencialmente esta sensación de que hay algo más grande que nosotros y nosotras a lo cual queremos volver. Aunque eso sea la experiencia de el volver a la tierra de manera armónica, calma, sabiendo que hemos trascendido la vida material para entrar en una dimensión del ser desconocida pero maravillosa. Esa es la comprensión que tenemos de la fuente. Y Ayurveda también plantea que si nosotros no hemos sido muy cuidadosos con nuestra salud, con nuestros ritmos naturales, nos hemos sobreexigido física o mentalmente, es posible que esta etapa de vida se nos haga muy difícil y que este regreso a la fuente ocurra de una manera más rápida de lo que quisiéramos. Ayurveda un poco lo que plantea es que nosotros podemos prolongar de manera sana y armónica nuestra vida muchos, muchos, muchos años, siempre que nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo mental nos acompañen para que cuando ya hayamos integrado a todo aquello que es necesario integrar y hayamos compartido con las generaciones más jóvenes aquello que queríamos compartir, podamos ahora sí desmaterializarnos y volver a la fuente con total conciencia y tranquilidad. Ahora, todo este gran contexto introductorio, que hay muchísimo más que podríamos conversar al respecto, pero quiero mantenerlo acotado en algunas pautas que les van a servir a ustedes para poder implementar en el cotidiano. Entonces, ¿cuáles son esas pautas? Atendiendo y recordando entonces que el foco siempre va a estar sobre el cuidado de la energía vata, que es aquella energía que está más predominante, que se manifiesta con más intensidad, con más fuerza y que requiere por tanto ser cuidada en esta etapa de vida. Todas las pautas y recomendaciones que Ayurveda nos propone para poder cuidarnos cuando somos personas mayores están enfocadas en eso. ¿Cómo hacemos para cuidar de esta edad, esta etapa de vida Vata? Creo que ahí lo más importante es volver a recordar que Vata es esta energía biológica, fuerza, inteligencia, inteligente, que está conformada por los elementos éter y aire, ¿se acuerdan? Entonces el elemento éter un poco lo vamos a dejar de fuera porque en realidad es difícil de poder como aterrizar justamente porque está falto de todas las cualidades, como les decía al principio. Pero sí el elemento aire es un elemento que nosotros y nosotras conocemos, que hemos experimentado, que hemos percibido. Entonces si yo les hago un poco como imaginarse cómo es este elemento, recordar cómo es este elemento, cómo se siente cuando nosotros, por ejemplo, recibimos el contacto de una brisa de aire fresco. Bueno, se siente en primer lugar fresco, frío de temperatura, se siente seco, se siente a veces un poco áspero. ¿Qué otra cosa es el aire? El aire es tremendamente móvil, flexible, se mueve de allá para acá, ¿cierto? Pero las cualidades más importantes que nos van
a permitir comprender de dónde vienen todas estas recomendaciones que nos hace Ayurveda, son estas cualidades del frío y de la sequedad que son propias de la energía Vata. Entonces, en la edad Vata, es natural que nosotros comencemos a manifestar también con más fuerza las cualidades del frío y de la sequedad. Nuestra piel se pone más seca, nuestra digestión se pone más seca. ¿Qué significa eso? Que nuestras heces, por ejemplo, vamos a tener una tendencia natural a lo mejor a estar un poco más constipados, estreñidos. Nos ponemos más fríos, ¿cierto? Nuestra piel, nuestra temperatura corporal baja, etc. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder contrarrestar todo este exceso de frío y de sequedad que está apareciendo en esta etapa de vida? Porque estamos en la etapa de vida Vata. Bueno, eso lo vamos a hacer utilizando 3 dimensiones fundamentales para poder restablecer nuestro equilibrio interno, que son alimentación, estilo de vida y cultivo de nuestra dimensión espiritual. Partamos primero con alimentación, algunas recomendaciones generales. Esto es algo, hago un paréntesis, que van a poder después conocer con un poco más de detalle cuando miren la experiencia que también comparto con ustedes en esta cumbre sobre alimentación ayurveda en la adultez mayor. Ahí vamos a profundizar mucho más en este ámbito, pero si es que no pudieran o alcanzar a ver en esa conferencia, les adelanto. La alimentación óptima para una persona mayor que se encuentra entonces en la etapa de vida Vata es aquella que nos permite contrarrestar el exceso de frío y de sequedad propios de esta etapa de vida. ¿Cómo es ese tipo de alimentación entonces? Es una alimentación muy, Ayurveda ocupa este concepto, untuosa, como mojada, como húmeda, ¿cierto? Como con bastante agua, con una tendencia a las sopas, los guisos, todo aquello que nosotros sintamos, bueno, untuoso, ¿cierto? Que nos va a aportar líquido adicional, porque lo necesitamos mucho en esta etapa de vida y es natural que nos sintamos con menos ganas, por ejemplo, de tomar agua. Entonces el agua tiene que aparecer en nuestra comida, en nuestras preparaciones de almuerzo, de cena y de desayuno también. En primer lugar, entonces, sumamente untuosa, húmeda, con alto contenido de líquidos. Segundo, tiene que ser caliente. Muy, muy importante en la etapa de vida Vata que nuestros alimentos sean calentitos, de temperatura caliente, es decir, nos vamos a alejar un poco de las ensaladas, de los jugos verdes fríos u otros alimentos que sean de temperatura fría recién sacados del refrigerador por ningún motivo. Siempre es nuestros alimentos cocinados, calentitos, bueno, ya decía, sopa, guisos, etcétera. Pero además de la temperatura que este alimento pueda tener, son alimentos que nos pueden hacer sentir como calentitos por dentro, más allá de la temperatura. A ver si este ejemplo les clarifica. Cuando nosotros consumimos, por ejemplo, ají, da lo mismo que el ají esté recién salido del refrigerador y que esté frío al tacto, pero nosotros comemos ají y nos genera calor interno. Eso en la mirada de la Ayurveda se comprende como un alimento de potencia caliente, así se le llama. Y es un alimento que tiene la capacidad de generar calor interno indistintamente de cuál sea la temperatura al tacto. Entonces, el ají logra eso en pequeñas cantidades, casi todas las especias en pequeñas cantidades, como la pimienta, como la canela, como las semillas de comino, como las semillas de cilantro, hinojo y algunas otras que les presento en el taller de cocina. Todos estos son alimentos que nos generan calor interno. Entonces, ideal para una persona en la edad Vata, si puede, por ejemplo, comer guisos, sopas, etcétera, que son calentitas, que tienen especias, ¿cierto? Como algunas de las que ya les mencionaba. Y, bueno, una sopa que tiene un alto contenido de líquido. Entonces, insisto, la importancia de poder contrarrestar este efecto de sequedad y frío, aportando siempre con alimentos que nos van a aportar las cualidades opuestas, calor y untuosidad. Entonces, para dar un pequeño ejemplo como de menú, un buen desayuno para una persona que está en esta etapa de vida sería, por ejemplo, tomar una avena con alguna leche vegetal o leche de vaca, si es de su preferencia, calentita, bien cocida, con un poquito de miel o algún endulzante, algunos frutos secos, pero algo que nuevamente se sienta casi como un guiso.
O si vamos a comer un pan, por ejemplo, el desayuno, que nunca sea un pan seco, ¿cierto? Como que yo lo mastico y me da la sensación de sequedad en la garganta. Eso es algo que tenemos que evitar a toda costa si somos personas, o estamos, perdón, en esta etapa de vida vata. En cambio, si voy a comer un pan, idealmente que sea integral, de una buena fuente, ¿cierto? Un pan elaborado con granos enteros, etcétera, poder incorporar, dado que este pan va a estar calentito, que ya eso sí que es importante poder obtenerlo, pero poder incorporar algo que le dé untuosidad ahora a esta comida, contrarrestar lo seco. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, moliendo un poco de palta, decimos en Chile, aguacate, encima, que es un alimento tremendamente untuoso, grasoso, es justo lo que necesitamos. Y al almuerzo, a lo mejor, algo que vamos a preparar que preparamos en la experiencia de cocina, nos vamos a comer un guiso bien caldudo, decimos, con harta agua, ¿cierto? Con alguna leche de coco, con legumbres, con arroz, con muchas verduras, pero algo que nosotros sintamos nuevamente calentito, que nos da calor interno, vamos a ocupar especias, etc. Y en la noche a lo mejor nos vamos a tomar una crema de verduras. Esas serían recomendaciones importantes para Vata, para esta etapa de vida Vata. Luego, en las dimensiones de estilo de vida, es algo que voy a mencionar ahora en un instante cuando veamos una pauta de rutina diaria recomendada, y lo mismo con el espíritu, lo vamos a mirar ahí, cómo se podría organizar esto en nuestro día. Pero sí hay algo que quisiera mencionar acá, y es que este tercer pilar quizás sea el más importante de todos, pero porque como ya les mencionaba, este es el foco de atención de esta etapa de vida. Entonces nosotros, más allá si seguimos o no seguimos esta pauta que les voy a mencionar en un instante completamente, es necesario que al menos algún momento del día esté destinado al cultivo de nuestro espíritu. Y entro en este detalle en un instante. Entonces, para poder abordar estas tres dimensiones de forma tal que nuestra salud en edad Vata se potencie, en el fondo se despliegue todo nuestro potencial, sintiéndonos bien, sintiéndonos sanos, más allá si tenemos algunas dolencias, pero que internamente tengamos la sensación de que sí, está todo bien, tengo algunas cosas, ¿cierto? Pero me siento globalmente bien. Es importante poder acoger estas tres dimensiones y llevarla a nuestra rutina diaria, o a nuestro ritual diario. Me gusta más ocupar esa palabra, para que no nos sintamos como prisioneros de las rutinas, sino más bien de la oportunidad de cuidar de mí en cada una de las decisiones y las acciones que yo voy adoptando a lo largo del día. Cada instante desde esta mirada es una oportunidad para hacer algo que ayude a mi energía Vata, que en esta etapa de vida se encuentra un poco exaltada, se encuentra eh, mucho más predominante. Entonces, ¿cuáles acciones, cuáles rituales son aquellos que nosotros podríamos adoptar para cuidar de esta energía? En la mañana, y aquí se van a dar cuenta, casi todo el énfasis está puesto sobre la mañana. Ayurveda recomienda un montón de cosas, de hecho. Aquí podrán seguir algunas de las cosas que les voy a mencionar, otras no, pero sí quisiera poder enunciarlas todas. Lo primero es que se plantea es que es muy recomendable en esta etapa de vida, en todas realmente, pero sobre todo en esta, que nosotros podamos ojalá levantarnos antes del amanecer. ¿Por qué es así esto? Principalmente porque antes del amanecer es un horario que a lo mejor ustedes han percibido, donde hay una energía en el ambiente con una cualidad muy sutil, a veces imperceptible, pero que uno sabe que es distinto que el resto del día. Los pájaros también lo saben, ¿cierto? Están a esa hora cantándonos con su canto bellísimo, compartiendo desde un lugar más tranquilo, y ya luego a la medida que van pasando las horas, como que el ambiente se despierta y empiezan los ruidos y empiezan los movimientos. Entonces, en esa hora temprano de la mañana, más calma, más sutil, es mucho más fácil entrar en contacto con nuestra dimensión espiritual versus hacerlo más tarde. Más tarde prendemos los teléfonos, nos empiezan a llegar los mensajes de WhatsApp, prendemos la tele, están los noticieros, están los matinales, hay información y mucho movimiento y ruido ocurriendo. Temprano en la mañana eso no es así. Entonces es un horario ideal, y los yogis lo sabían, para poder meditar, para poder sentirme, para cerrar los ojos, respirar y tomar conciencia de cómo me siento yo en este momento. Ya solo eso sería un acto de contacto con mi espíritu.
Luego de que nosotros tenemos esa instancia de de levantarnos temprano y tomar conciencia, aunque sea por un instante, de nuestra dimensión espiritual, ya sea a través de una oración, por ejemplo, de una intención que yo quiero setear para el día, lo siguiente y todos los pasos siguientes casi desde la mirada de la Ayurveda están centrados en poder favorecer que nuestro cuerpo se encuentre lo más limpio y nutrido posible para acompañarnos a lo largo del día sin interferir en nuestro camino espiritual. Entonces, lo primero es limpiar nuestro cuerpo. ¿Cómo lo limpiamos? No es la ducha lo primero que a Ayurveda le preocupa. ¿Saben qué es lo primero? La evacuación o eliminación de nuestras heces. Es muy importante que nosotros podamos temprano en la mañana, a primera hora de la mañana, tomarnos el tiempo para ir al baño y en el fondo eliminar nuestras heces para poder asegurar que nuestro sistema digestivo se encuentra en la condición más óptima para posteriormente comenzar a recibir alimento. Luego de que nosotros vamos al baño, se recomienda que nos podamos hidratar. Y eso, una de las cosas más recomendadas es que podamos beber abundante agua. Bueno, cuando digo abundante, basta con un vaso grande de agua, ojalá tibia. Recuerden que estamos todo el tiempo tratando de contrarrestar el frío y la sequedad propios de esta etapa de vida, entonces vamos a favorecer tomar agua tibia o caliente y con algunas gotitas de limón es una recomendación que damos. Luego vamos a preocuparnos de continuar con la limpieza y nutrición del resto de nuestro cuerpo. Específicamente en esta etapa, ¿cierto?, de nuestra rutina o ritual diario, recomendamos lavarnos los dientes, fíjense, antes de tomar desayuno, raspar la lengua, es una práctica que pueden ustedes después buscar si les interesa, se hace con un raspador de lengua especial, vamos a mojar nuestro rostro con agua fría, vamos a limpiar nuestros ojos, limpiar nuestros oídos y luego nutrirlos. ¿Cómo nutrimos? Por ejemplo, la boca, hay algunas prácticas, las voy a anunciar, porque todo esto daría como para un taller en sí mismo. Hay unas prácticas que invitan a que nosotros podamos masajear aceite, como haciendo casi gárgara, ¿cierto? Mover aceite dentro de nuestra boca para poder nutrir todas nuestras encías, nuestros dientes y dejarlo humectado. Se pueden también adoptar prácticas de este estilo para nutrir nuestros ojos, nuestros oídos y nariz, poniendo, por ejemplo, gotitas de aceite de sésamo en las fosas nasales, en las aperturas de nuestros oídos, en muy pequeñas cantidades, justamente para poder aportar esa untuosidad que estamos buscando. Posteriormente, una recomendación, y si fueran a adoptar solo una, esta es una de las favoritas que yo quisiera poder como recalcar y como enfatizar que es sumamente beneficiosa para todas las personas en realidad, pero sobre todo para las personas mayores que están en esta etapa de vida, tan maravilloso lo que podemos conseguir si es que todas las mañanas, antes o después de la ducha, la propuesta original de Ayurveda es antes de la ducha, ya les voy a explicar por qué. Nosotros pudiéramos hacernos un masaje con aceite de cocina, no un aceite cosmético. Es muy importante desde la mirada de la Ayurveda que nosotros solo pongamos en nuestra piel sustancias que podemos también ingerir. Entonces, los aceites más recomendados, aceite de sésamo, es el mejor para esta etapa de vida, pero también podría ser aceite de oliva, podría ser aceite de maravilla. Y nosotros con eso literalmente lo que hacemos es ponerle una botellita, lo podemos calentar un poco poniendo baño María y luego nos masajeamos el cuerpo completamente, desde la coronilla hasta la punta de los pies, pasando por el rostro, por nuestras extremidades, especialmente articulaciones, vamos a poner mucho foco en esta etapa de vida, abdomen, pecho, caderas, muslos, pantorrillas, plantas de los pies, manos. Y con este masaje lo que Ayurveda plantea es que nosotros vamos a estar nutriendo, de hecho con un alimento, con un aceite, nuestros tejidos más externos, pero también internos, y aportando con un código de información de la naturaleza sanador para nosotros en ese momento, que es calentito, que es untuoso. Esto es una práctica que se mantiene en Ayurveda desde, bueno, hace 6.000 años, como les contaba, y es una terapia en sí misma. Hay personas que acuden a India para que otros le puedan hacer masaje con aceite, solo
para poder en el fondo obtener los beneficios que esta técnica tiene, que nos ayuda a calmar nuestro sistema nervioso, a por supuesto que humectar nuestra piel, pero como les decía, lo más importante es que se plantea que nutre nuestros tejidos desde afuera hacia adentro, atravesando todas las capas en el campo material, pero también sutil, energético, para que nuestro cuerpo se encuentre lo más calentito y untuoso posible. Este es un rito que puede durar desde 2 minutos si es que no tienen tiempo, hasta 5 o 10 si es que tienen un poco más de tiempo, y así lo transforman en una experiencia un poco más rica, más cuidada, donde realmente se regalan un espacio para automasajearse. Esto es para hombres y para mujeres por si acaso. Posteriormente, cuando ya nos pusimos este aceite en el cuerpo, nos vamos a la ducha y entonces nos podemos bañar, y la recomendación aquí es que no apliquemos jabón en nuestra piel, sino que justamente nos vamos como aprovechando este aceite que pusimos en la piel y podemos seguir masajeando, y con el efecto del agua se termina de absorber y remover el exceso, y eso ya es suficiente para poder tener esta como técnica o esta terapia de manera completa, y después podamos salir del baño y no manchar nuestra ropa con el aceite, por ejemplo. Posterior a eso, nos bañamos, nos vestimos. Muy, muy importante hacer ejercicio. Es algo que seguramente ustedes han escuchado, y a lo largo de la cumbre también lo hemos recalcado en distintas conferencias. Es muy importante que nos mantengamos activos en todas las etapas de la vida, pero sobre todo en esta etapa de vida, la tendencia natural de nuestro sistema es a rigidizarse. Es como una flor, ¿cierto?, que después de haber florecido, así lo describe un poquito Ayurveda, como en el imaginario, florecido con todos sus colores, con todos sus potenciales, ahora empieza a prepararse para volver a la tierra, y en ese proceso empieza a rigidizarse, a secarse, y entonces nosotros, para poder contrarrestar ese efecto, es muy importante que nos mantengamos en movimiento. Y cuando decimos ejercicio, por supuesto que ya no es a lo mejor salir a correr kilómetros y kilómetros, pero sí movernos, y eso tiene que ser a través de una experiencia que sea muy placentera para nosotros, y elijamos lo que queramos en el fondo. Podemos bailar, podemos salir a caminar. Las caminatas en la naturaleza son una de las prácticas más recomendadas en esta etapa, porque no solo estamos moviendo nuestro cuerpo, sino que también la naturaleza nos está invitando a, mientras caminamos, adoptar casi como de manera inconsciente o espontánea una postura un poco más reflexiva, un poco más hacia adentro. La naturaleza tiene esa capacidad, ¿cierto?, de decirnos somos parte de algo más grande, y eso entonces nos ayuda a tomar conciencia de quiénes somos más allá de nuestro cuerpo. Entonces les decía, danzar, caminar, ¿qué otra cosa? Tai chi, podemos nadar, pero es importante que este movimiento ocurra todos los días, no es necesario que sea 1 hora, media hora diaria es suficiente. Yoga, por supuesto, es una gran práctica también. Aquí en la cumbre tienen varias experiencias que van a poder incorporar en sus días, en su día a día, y poder ojalá sostenerla, o descubrir otras que a ustedes les gusten mucho. Y posterior al ejercicio, cuando nuestro cuerpo ya está limpio, ya está nutrido, cuando ya nos movilizamos y todo el cuerpo físico en el fondo está apto y óptimo para acompañar el resto de nuestro día, ahora sí que viene la fase más importante de todas, que es aquel espacio que nosotros podamos regalarnos, insisto tanto en esto, espero no ser majadera, para entrar en contacto con esa dimensión espiritual. Es una dimensión, como volver a recalcar, que todos tenemos, pero en esta etapa de vida es casi como el regalo de la etapa, donde por primera vez podemos entrar aquí sin sentir que estamos apurados, sin sentir premura por realizar alguna otra actividad. No siempre es así, por supuesto, y hay personas que hasta el último día de su vida están trabajando y con muchas, muchas actividades, pero la invitación es tratar de que eso no ocurra tanto, tratar de minimizarlo, para que podamos entregarnos este espacio en el día a día para meditar, para orar, para reflexionar. Entrar en contacto con nuestra dimensión espiritual adopta distintas formas para distintas personas, y nunca debemos sentirnos forzados a adoptar una u otra. Si a ti no te gusta meditar en la forma clásica, ¿cierto?, ojos cerrados, piernas cruzadas, hay algunas experiencias que vas a poder practicar en esta cumbre, un poco alineadas con esa lógica. No importa, inténtalo, prueba 1 vez, 2 veces, algunas veces, date esa oportunidad, pero si no es algo que te parezca tan interesante, no termines de
en el fondo, excluir por completo la oportunidad meditativa si es que ese enfoque no te gusta. Prueba con otro. A lo mejor estás acostumbrado a rezar, o a lo mejor estás acostumbrado a jardinear con un estado de conciencia especial, ¿cierto? Estoy trabajando con mis plantas mientras estoy reflexionando, estoy evaluando, pensando, recordando cómo ha sido mi vida, y de ese momento, de esa reflexión, es que nosotros vamos integrando todas nuestras partes que se encuentran a veces fragmentadas y que recién en este momento de vida podemos unificar, integrar, hacer propio. Eso es el llamado a, a la práctica de la espiritualidad, ¿cierto? A unificarnos nuevamente y a reconocernos en esta dimensión a veces desconocida para nosotros hasta esta etapa de vida. Por último, después de que ya adoptamos todas estas prácticas, es el momento para desayunar. Imagínense, recién aquí, nosotros en la vida occidental moderna, casi como que nos levantamos y partimos corriendo al desayuno. Es una práctica muy habitual, nunca nos han enseñado de otra manera. Pero lo que Ayurveda acá nos está planteando es, no, ojo, atención, el desayuno es muy importante, pero hay otros actos que nosotros podemos hacer previamente para, como les decía, resguardar que nuestro cuerpo se encuentre lo más preparado posible para acompañarnos en el resto del día, pero sobre todo que nuestro espíritu se encuentre amplio, desplegado, porque esta es la experiencia que nosotros buscamos afirmar en esta etapa de vida. En la tarde, para mencionarles algunas cosas muy simples, porque aquí se pone mucho menos énfasis, hay una recomendación muy importante que tiene que ver con almorzar siempre temprano, a las 1 o las 2 de la tarde como máximo, para poder favorecer que nuestra digestión se encuentre lo más poderosa posible. Ese es un horario en el día en el que eso ocurre naturalmente. Y luego, después del almuerzo, la invitación es a que nosotros podamos entrar en todas aquellas actividades que percibimos como creativas y de juego, ¿cierto? Si nos gusta la pintura, si nos gusta jardinear, lo que sea que nosotros disfrutemos, que no sea una actividad productiva. Si es que seguimos trabajando en las actividades productivas, es más recomendable desde la mirada de la Ayurveda poder acogerlas durante la mañana, después de nuestro desayuno, pero en la tarde ojalá que no, ojalá que pudiésemos, si es que tenemos esa oportunidad, regalarnos el espacio para crear, para pintar, para hacer música, para conversar con otro, para establecer nuevos vínculos o fortalecer vínculos que ya tenemos. Eso es en sí mismo una acción, un intercambio creativo. Y la última recomendación para la tarde, para la noche en realidad, es que nosotros podamos siempre acostarnos lo más temprano posible, un poco respetando ese ciclo que naturalmente la naturaleza nos ofrece y que nos, en el fondo, oscurece el día, invitándonos a descansar. Y nosotros forzosamente en el mundo occidental moderno hemos querido extender nuestro día prendiendo luces, manteniendo luces artificiales, ¿cierto? Los computadores, los celulares, etcétera. La propuesta aquí es no, poner atención a cuál es la invitación que nos está haciendo la naturaleza y sumarse a ella, a acoger la invitación. Si el sol se pone, la invitación es a descansar, a acostarse, a leer quizás un rato antes de dormir, o a tener una conversación, a cenar tranquilo, ¿cierto? Pero idealmente no iniciar nuevas actividades, ya sea de trabajo, productiva, ni tampoco en el fondo ir a poner a ver las noticias y exaltarnos mentalmente. No, tenemos que prepararnos para el descanso, como también se preparan, por ejemplo, los animalitos. Si nosotros vemos a los animales, van entrando en el espacio de sueño a través de acciones paulatinas, orgánicas, una tras otra, hasta que finalmente llega el momento del descanso y podemos entregarnos al sueño. ¿Sí? Bueno, aquí tantas cosas que les he planteado. Como les decía, mi interés sobre todo era poder como ofrecerles muchas ideas para poder empezar a incorporar en su día a día. Voy a estar igual atenta a sus comentarios para poder ir respondiendo las preguntas. Como les decía, cada uno de estos temas que les he enunciado es casi como que un taller en sí mismo, pero queríamos desde Sabia poder entregarles este gran paraguas de información y este gran contexto a través del cual Ayurveda entiende la vida y desde el cual nosotros podemos sanar si es que hay algún aspecto de nosotros que no esté sano, o podemos mantener nuestra salud si es que estamos en esta etapa de vida sintiéndonos muy bien. Todas estas prácticas y estas pautas que les estaba recién comentando, volver a recalcar esta idea de que
el foco aquí no está en esforzarnos por rejuvenecer físicamente a través del masaje, la alimentación, etcétera, por ningún motivo, y menos todavía con la intención de poder impulsar o forzar incluso actividades de etapas previas, como por ejemplo, no sé, voy a adoptar todas estas pautas para correr una maratón teniendo, voy a inventar, 80 años. Lo podría hacer, por supuesto que sí, pero para la gran mayoría de nosotros no se trata entonces de poder como traer actividades que son propias de las etapas anteriores a este momento de vida, sino que trascender esas experiencias, soltar esas actividades si es que es lo que yo deseo hacer, si es que quiero traerlo a este momento también lo hago, por supuesto, pero el foco aquí está puesto sobre poder ofrecerle a nuestro sistema cuerpo-mente unas condiciones y un contexto adecuado para que nosotros nos sintamos con vigor, con energía, con vitalidad suficientes para poder entrar en el cultivo de nuestro aspecto espiritual. Me gusta mucho esta fotografía porque cuando nosotros, por ejemplo, nos sentimos tranquilos con nuestro cuerpo, ni siquiera que así deportistas, pero estamos cómodos con nuestro cuerpo en esta etapa de vida, podemos, por ejemplo, sentarnos a meditar. Es una experiencia que se dificulta mucho cuando nuestro cuerpo no está tan cuidado en ese ámbito, ¿cierto? O lo mismo pasa con nuestra alimentación, si los alimentos que consumimos no nos hacen sentir bien, nos hinchan del estómago, ¿cierto? O nos dan dolores o nos dan acidez, va a ser muy difícil que nosotros podamos entregarnos a diario un espacio para cerrar los ojos, para reflexionar, para escribir, ni siquiera para estar con nuestras plantas o nuestros otros seres queridos. Entonces, el foco puesto siempre en ayudar a nuestro cuerpo-mente a conservar esa energía que se está naturalmente movilizando hacia adentro para no interferir con nuestro desarrollo espiritual. Bueno, espero que esta introducción y conferencia, espero no haya sido demasiado acelerada, que les presenta el maravilloso mundo de la Ayurveda sea de utilidad para ustedes, que puedan tomar nota de muchas de las cosas que compartimos aquí, que después puedan dejar sus preguntas. Tenemos después en la escuela muchos espacios e instancias en los cuales ustedes podrán participar si en algún momento esto es algo que les inspira, con lo que resuenan. Por el momento quisimos dejarlos aquí. Por favor, compartan, cuéntenos qué les parece y nos vemos en una próxima conferencia de la cumbre. Les mando un abrazo cariñoso. Nos vemos. Chau, chau.